parte de su hoja de vida. El doctor César Alvarado es profesor de matemáticas por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con maestría y doctorado, ambas en matemáticas aplicadas en la Universidad de Nuevo México. Desde el 2017 hasta el presente es profesor del Departamento de Matemáticas en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Sin más que decir, con nosotros el doctor César Alvarado. Bienvenido, doctor. Adelante. Buenas tardes a todos. Mi nombre es César Alvarado. Es un honor realmente poder estar aquí y compartirles un poco de estas ideas. Espero realmente que el taller sea de su completo agrado. Me permito compartir mi pantalla para iniciar. Muy bien. Ok. El taller de hoy está titulado Modelado matemático en entornos virtuales, ejemplos y desafíos. Un poco sobre la agenda del taller. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poco acerca de modelado matemático, ¿sí? Dado que no es muy común en nuestro país hablar de esto, y de repente hacemos actividades que se parezcan un poco, pero no es algo de lo que se hable demasiado, desafortunadamente. Entonces voy a hablar un poquito, voy a iniciar con esa parte un poco teórica sobre los lineamientos básicos del modelado matemático. Luego voy a hablar un poco del proceso del modelado, qué implica hacer modelado en el aula de clases, cuál es nuestro rol como profesores, que es extremadamente importante, desde luego. Y también, cuando no hemos hecho este proceso previamente, cómo iniciarlo. Algunos consejos útiles que luego trataré de llevar a la práctica al mostrarles algunas actividades. Así que sugiero que puede ser una buena manera, por ejemplo, de iniciar haciendo modelado matemático en algunos temas en particular. La primera actividad que voy a mostrar es una que he llamado menú de variables. La segunda actividad la he llamado el regalo de cumpleaños, y una tercera actividad llamada calorías en paquete de M&M's. Finalmente, pretendo terminar con alguna reflexión de cómo implementar este modelado en nuestras aulas, con unos consejos igual prácticos, además de las actividades. ¿Qué desafío representa esto? Porque sin duda presenta desafíos importantes. Y finalmente, obviamente habrá una ronda de preguntas y comentarios, donde todos podrán participar sin mayor problema. Bien, entonces hablemos un poco de modelado matemático. Bueno, ¿qué es? Primero, voy a citar acá una fuente importante que lo define como un proceso que utiliza las matemáticas para presentar, analizar, hacer predicciones y proveer información sobre una situación de la vida real. Esta cita corresponde a, bueno, así como se ha traducido, GAIME, que son unos lineamientos para la evaluación, ¿sí?, del modelado matemático en la escuela, que ha sido elaborado por el Consorcio de Profesores de Educación Matemática en los Estados Unidos, que nos llevan una gran brecha en relación a la implementación del modelado matemático en sus currículums. Entonces lo hemos tomado como referencia, puesto que en efecto lo son, sí, a nivel mundial. Algunos ejemplos. Ya todos sabemos que cuando hablamos de modelado, estamos hablando de alguna manera de representar una situación de la vida cotidiana a través de algo que implique las matemáticas, ¿sí? Por decirlo así, el comportamiento humano, por ejemplo, se puede modelar a través de las matemáticas. En la música hay matemáticas. En las células, por ejemplo, ahí hay muchos modelos matemáticos que se pueden implementar para estudiar enfermedades y muchas otras cosas. Cómo las poblaciones interactúan, de personas, de animales. Entonces, tiene muchas aplicaciones, desde luego, esto en ecología, biología, química y otras áreas importantes. Por ejemplo, en una propagación de una enfermedad contagiosa como la que tenemos ahora mismo, es extremadamente útil. En países un poco más avanzados que el nuestro, los modelos son muy utilizados, es decir, las autoridades encargadas toman sus decisiones en base a proyecciones, en base a información estadística que les provee modelos matemáticos, y no basan obviamente sus decisiones en otro tipo de cuestiones que sabemos que desafortunadamente es lo que ocurre aquí. Pero bueno,
No vamos a hablar de eso porque si no se nos acabaría el taller hablando de esas cosas. Y por un momento queremos no hablar de eso. Bien, continúo. Ok, lo primero es, el modelado matemático es un proceso, como ya bien como se definía previamente. He puesto esta figurita en inglés, puesto que me interesa mantener la parte original acá del concepto. Igual voy a explicarlo. Este siempre es un diagrama organizado por este mismo consorcio de profesores. Lo primero es que, por ejemplo, cuando se hace modelado, digamos, un primer paso es que el alumno sea capaz de identificar y entender el problema que va a resolver. Esa es una parte importante. Luego, en un contexto ideal, bueno, el alumno pasa a una siguiente fase que es, una vez que entiende el problema planteado, es asumir ciertas cosas, definir las variables importantes. Luego, lo ideal es que, bueno, pase a esa siguiente fase que sería hacer un poco la matemática, que puede ser, por ejemplo, plantear una ecuación, plantear una proporción, hacer una gráfica, etc. Ahora, este es un proceso que si uno pasa a una etapa, no significa que no pueda volver a la otra, por ejemplo, como estudiante y como profesor. Por ejemplo, acá puede un estudiante estar en esta fase acá, pero luego se dio cuenta que no consideró alguna variable importante y siempre puede regresar aquí. Si ya hace la matemática, por ejemplo, y encuentra alguna solución, siempre puede seguir, por ejemplo, ya implementa el modelo, si obtiene algunos resultados. Ahora, acá de igual forma, al estar en este paso ya de tener algunos resultados de su modelo, que puede ser algo, como les digo, muy simple, plantear una ecuación, una solución, luego entonces puede ser necesario volver aquí a este paso y considerar otras cosas en ese modelo, que puede ser tan sencillo o tan complicado según el grado en el que estemos, según el tema que se esté considerando. Entonces puede ser necesario volver. Entonces no es un proceso lineal, digámoslo así, o tras un paso se hace otro y no se puede regresar a lo anterior. No, no es así. De alguna forma, incluso ya se puede haber refinado un poco el modelo y se puede haber extendido un poco, que es estar aquí. Y antes de hacer conclusiones y analizar la validez de lo que tenemos, que es el último paso, podría ser necesario siempre volver a este paso crucial acá, donde puede ser necesario introducir otra variable, asumir otra cosa, para reportar los resultados que tenga el modelo, ¿sí? Y lo que puede pasar también perfectamente, y que seguramente nos pasa como profesores, es que planteamos una situación y de repente creemos tener alguna solución ya, pero habíamos entendido mal el problema y es necesario volver a esta primera parte y entenderlo. Esto luego lo verán ustedes ya de forma más práctica cuando veamos algunas actividades, cómo de alguna manera se va pasando de una fase a otra y cómo en algún momento nos regresamos, ¿sí? Y ya van a ver que como consejo también uno puede iniciar con actividades que no necesariamente involucren todas estas cosas, que son más ideales, por ejemplo, para grados superiores, donde se pueden hacer modelos que involucren matemática un poquito más avanzada, digámoslo así. Muy bien. Continúo. Lo siguiente, que es extremadamente importante, es nuestro rol como profesores al hacer modelado matemático, ¿sí? Obviamente nosotros estamos encargados de desarrollar y anticipar diferentes situaciones cuando planteamos actividades que involucren modelos matemáticos. En todo esto debemos todo esto involucra, por ejemplo, organizar nuestro salón de clases de alguna manera. Idealmente los trabajos, al menos en presencial, por ejemplo, solían hacerse en equipo. Ahora en estos entornos virtuales esto puede ser un poquito más complicado. Pero bueno, igual vamos a ver ejemplos donde esto realmente se puede hacer sin mayor problema. Entonces acá, en esta parte de organizar, nosotros tenemos que organizar, monitorear, siempre reagrupar, por ejemplo, estudiantes en el caso de que sea necesario. Debemos de poder, por ejemplo, plantear preguntas que conduzcan al estudiante, que lo guíen a entender el problema, a buscar el camino de la solución o las soluciones que pueda tener un problema, a construir esas soluciones, y muy importante es validar esas conclusiones. Ya nosotros como profesores tenemos que al final hacerle ver al estudiante si su
si su respuesta es correcta o si no es correcta, por ejemplo. ¿Sí? Y luego siempre está esta otra parte en la cual nosotros tenemos que ser capaces de siempre revisar el proceso que estamos haciendo, ¿sí? Y ver qué cosas se puede mejorar, qué cosas se hizo bien para potenciarla, y todo aquello que pueda ser necesario ser cambiado, se tendrá que hacer, desde luego. Seguimos. Todo esto que ustedes están acá es un resumen obtenido de estos lineamientos creados de nuevo por esta Sociedad de Profesores de Educación Matemática en los Estados Unidos. He puesto los aspectos más importantes tomados siempre de ese reporte, que es la referencia mundial, digamos, que se tiene. Entonces, ¿cómo iniciamos esto? Siempre teóricamente va a ser un poco más complicado, entonces hay algunos consejos, pero lo mejor es intentarlos, y vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos hacerlo. Bien, pero se acostumbra o se aconseja siempre iniciar con algo simple. Iniciemos con algo sencillo, con un problema relativamente sencillo, que siempre sea de modelado, y vamos a ver qué condiciones eso requiere para ser llamado modelado. Vamos a siempre tratar de iniciar creando experiencias a través de preguntas que generen discusiones en clase. Es importante, ¿sí? No plantear problemas rígidos a nuestros estudiantes que se resuelvan en 1 o 2 minutos. Eso no va a ser modelado matemático. Como ya bien lo explicaba el profesor Lorenzo en la conferencia inaugural, debemos de plantear situaciones a nuestros estudiantes, no ese tipo de problemas a veces sin sentido, que se resuelven en 2 pasos, que a veces no tienen realmente ningún interés para los estudiantes, sino que usen, por ejemplo, experiencias cotidianas en clases. Entonces nosotros vamos a plantear ese tipo de problemas, vamos a guiar a nuestros estudiantes a través de preguntas generadoras de discusión. Entonces esas preguntas deben ser preguntas abiertas que hagan que el estudiante piense en diferentes escenarios para resolver una situación, una situación cotidiana, en este caso de la vida real. ¿Sí? Bien, eso es importante. Siempre es bueno involucrar de alguna manera, si es posible, bueno, en este caso más que nunca a los padres, por ejemplo. Sabemos que los padres están jugando un rol extremadamente importante en la educación de sus hijos, y cuando se habla de modelado, de alguna manera es bueno compartir, por ejemplo, lo que se hace con los papás que se involucren en la educación de los estudiantes, y obviamente las autoridades de la institución en la cual nosotros donde laboramos. Siempre es bueno hacerlos partícipes del tipo de actividades que hacemos, y para conseguir algún apoyo de alguna manera. Muy bien. Ok, ya ahora mismo entonces vamos a empezar con una de las actividades. Aquí les pido que se coloquen o que piensen como estudiantes, ¿ya? Porque en algunos momentos voy a pedirles que participen. Entonces aquí la participación se la voy a pedir en algunos momentos, se la voy a pedir en el chat, que escriban algo en el chat. Entonces, puesto que en el chat hay varias opciones para escribir, les pido que me manden los mensajes directamente a mí, en el caso de que tenga que ver con una participación directamente del taller. Entonces, eso lo hacen a César Alvarado. Entonces yo voy a poder ver los mensajes y vamos a ver algunos para poder interactuar en el transcurso de estas actividades. Si tienen alguna pregunta ya en general en relación al taller, alguna cuestión de implementación, otras dudas, eso lo harán a las personas encargadas, que tienen ahí siempre Come, o que son las personas que van a colectar esos comentarios o preguntas, y me los harán saber ya al final del taller. Bien, inicio entonces con esta primera actividad, que de nuevo he denominado menú de variables. ¿Qué objetivos se pueden alcanzar aquí? Así de forma general realmente. Algunos de ellos, porque se puede refinar según el interés del profesor, según el nivel que quiera darle a la actividad. El primero que he planteado es que he llamado convertir expresiones en lenguaje cotidiano, lenguaje algebraico, que es común para todos. Definir el concepto de variable, ¿sí? Definir el concepto de variable, y también resolver algunas ecuaciones, vamos a ver, 2, 3 o más variables. Eso ya vamos a ver que se va a poder hacer perfectamente en esta actividad. Entonces, iniciamos. Entonces, les pido de nuevo que me colaboren participando, ¿sí? en la medida de lo posible. Lo primero que quiero que hagan es, y que esto así lo hago, es
pensar en lo siguiente. Quiero que cierren sus ojos, si es posible, ya, bueno, me interesa que lo hagan. Cierren sus ojos, relájense un poco, sí, yo sé que todos tenemos mucho trabajo, es un momento de estirarnos y relajarnos, nos va a ir bien. Y quiero que imaginen lo siguiente, ¿sí? Imaginen que van a cenar a su restaurante favorito, ¿sí? Cualquiera que sea una pizzería, un restaurante de mariscos. Quiero que imaginen dónde están, si están frente al mar, en una montaña, o están ahí en su colonia, en su restaurante favorito. Quiero que piensen en algunas situaciones del ambiente de ese lugar, ¿sí? Donde están ahora mismo. Quiero que piensen, por ejemplo, si hay música en vivo, es importante cómo está el ambiente, hay mucha gente en el lugar, ¿sí? Aquí cualquier cosa que ustedes quieran imaginar, prestando atención a algunos detalles que les voy a ir indicando. Quiero que también piensen, por ejemplo, en el menú, ¿sí? Piensen en el menú que les aparece. ¿Cuáles son los precios? ¿Qué tipo de platillos hay? Ese tipo de cosas importantes. Y desde luego, piensen en lo que van a ordenar, ¿sí? Quiero que piensen ahora justamente en eso, en lo que van a ordenar y cómo les atiende la persona en el restaurante, ¿sí? ¿Cómo toma la orden esta persona? ¿Qué hace esta persona al tomar su orden? ¿Toma alguna anotación? ¿Ya? Que es, por ejemplo, mi experiencia de ver en la mayoría de los lugares a los que he ido, la persona anda una libretita y me pregunta y anota y en 2 segundos ya tomó mi orden, ¿ya? O en algunos casos hay unas personas con una habilidad excepcional para memorizar lo que se les dice y no copian nada y memorizan nuestro pedido. Ya, eso es una manera de hacerlo, es válida, ¿sí? Luego se equivocan de repente, ¿ya? Pero hay gente que lo hace así y desde luego es posible. Bien, ¿para qué les pido esto entonces? Para lo siguiente, entonces piensen en ese detalle de cómo la persona encargada les ha pedido su orden, porque luego entonces quiero que pensemos en la siguiente parte, ¿sí? En muchos casos, ya sabemos nosotros que los meseros utilizan de cierta manera algún código, ¿ya? Algún código para identificar los diferentes componentes que tiene el menú, de manera que tomar la orden les sea muy sencillo, ¿ya? Entonces acá vamos a ir a lo siguiente, que quiero que ustedes se pongan en esta situación. ¿Qué harían ustedes si fueran el mesero? Es decir, si les tocara tomar la orden de una gran cantidad de personas y quieran resolverlo fácilmente, ¿qué harían ustedes? Sí, ya planteé, bueno, algunos utilizarían algún código, ¿qué tipo de código? ¿Sí? Y quiero en este momento que sí que me empiecen a compartir sus ideas. Entonces, voy a dar algún tiempito pequeño, desde luego, porque no tenemos mucho, para que ustedes escriban qué cosas harían. Es decir, si les toca ser meseros, ¿qué harán ustedes? ¿Qué código utilizarían, si es que usarían alguno, para atender y que la atención sea lo más eficiente posible, ¿ya? Y que permita, obviamente, atender a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo? Entonces, escriban sus ideas ahí en el chat, si es posible. Entonces, yo voy a tratar de leer las que hayan, ¿sí? Entonces voy a dar un tiempito. Entonces, piensen entonces de nuevo cómo lo harían, ¿ya? ¿Cómo lo harían? ¿Sí? Luego les comparto algo que yo haría, por ejemplo, pero quiero que ustedes me digan, bueno, esto harían. Créanme que cuando se hace con los estudiantes salen una cantidad de cosas interesantes, ¿ya? Lo he hecho en varias ocasiones y salen ideas muy particulares. Creo que ya tenemos algunas. Voy a ir aquí al chat, ¿sí? A ver, a ver si hay algunas. Vamos a ver. Dice, enamorado, dice, utilizaría un código. Bueno, se están moviendo bastantes. Va a estar complicado leerlos. A ver, dice uno, tendría un código y un color para cada plato, por ejemplo. Sí, ya está hablando de colores. ¿Qué más? Le pondría un código al plato. Ah, por ejemplo, dice, el pescado frito lo llamaría como PF, por ejemplo. Ok, perfecto. Asignaría números a cada plato o bebida, por ejemplo. ¿sí? Daría un número a cada mesa, los diferentes menús, y así los escribiría. Codificaría los nombres de los platillos con letras asignando números a cada plato. Ok, perfecto. Asignaría un código por mesa, a un número de mesa. Muy bien. A ver, perfecto. Las ideas son esas, ¿ya? Y
Y de eso se trata, entonces, es esta actividad. Seguro vamos a ver más comentarios, vamos a ver si hay más acá. A ver, dice, a ver, Fernando Torres dice, buenas tardes, le pondría código a cada plato de acuerdo a la orden. Ejemplo, 3 órdenes de pollo serían 3 órdenes de pollo. Exactamente, ya eso, esa sería una opción, desde luego. ¿Sí? Muy bien. Perfecto, estamos todos en el camino correcto, ¿sí? Entonces, yo haría algo similar, ya por ejemplo, si soy mesero, bueno, tendría un código de alguna manera con el cual habré identificado los platillos. Por ejemplo, si hay un plato de hamburguesa, a eso le llamo H, por ejemplo, denomino con la letra H. Si hay refrescos con la letra R, por ejemplo, bueno, aunque tendría que ser más específico con el tipo de refresco. Entonces, si una persona ordena una hamburguesa y un refresco, yo le voy a poner que él ordenó H más F. Ya, entonces ya estoy pensando inmediatamente también en la cuenta que va a pagar esa persona. ¿Ya? Así. Y todos creo que están planteando ideas similares. Bien, una vez que ya pensamos en esta idea, ¿sí? La compartimos y la exploramos con nuestros estudiantes, vamos al paso siguiente. Vamos a moverme aquí. Ok, entonces quiero que recuerden ahora vamos a volver como al paso 1, ya un poquito. Que recuerden lo que ordenaron, ¿ya? Que recuerden eso que ordenaron imaginariamente, ¿ya? Yo sé que, bueno, dada la situación en la que estamos, que hemos estado encerrados la mayoría del tiempo, realmente quisiéramos hacer esto, yo desearía poder hacerlo, ya luego le voy a poner dónde desearía haber ido y qué hubiese querido comer, pero bueno, primero esto, entonces les pido que recuerden lo que ordenaron, ¿sí? Que piensen en ese código, ya varios me lo mencionaron cómo lo harían, y que coloquen el precio para cada componente de esa orden, ¿sí? Que ustedes lo coloquen según lo que vieron en su menú imaginario, ¿ya? Luego, van a hacer lo siguiente, una vez que entonces tienen, bueno, entonces pueden decir, yo ordené un pescado, ¿ok? Y ordené un refresco natural, entonces para el pescado voy a utilizar la letra P o PF, si es un pescado frito, y para el refresco la letra R. Entonces, esos son mis códigos, ¿ok? Y luego, luego el siguiente, en base al monto de la cuenta, que imaginamos que ya les dieron la cuenta, y a los códigos que ustedes utilizaron en el paso 4, quiero que escriban una expresión que represente el valor de la cuenta final. En este caso asumimos que no hay impuestos, aunque podrían estar incluidos. Y luego, como profesores, esta sería otra actividad que podríamos incluir. ¿Qué tal, por ejemplo, si agregamos el 15% o el 12% de impuestos, creo que es el 15 ahora, ¿sí? De impuestos sobre venta? Sería otra actividad para enseñar, por ejemplo, complementarlo con porcentajes, que estaría perfecto. Bien, entonces eso es lo que quiero ahora, ¿sí? Ahí escriban ahora, ¿sí? Ahí en el chat pueden decirlo nada más, ok, yo ordené pollo, ok, mi código es este, ordené una agua, por ejemplo, mi código es este, entonces la expresión que representa el valor de mi cuenta es esta. Vamos a ver cómo lo hacen, ya. Obviamente para nosotros acá la mayoría es relativamente simple porque enseñamos esto. Luego para los estudiantes obviamente esto puede tardar un poco de tiempo, nosotros tendríamos que ayudarle, ¿ya? Plantearles situaciones similares de que lo guíen a llegar a plantear esta situación. Entonces voy a ir al chat de nuevo, vamos a ver si hay alguien, ok, dice, entonces dice, un chicken finger, 105 lempiras, dice Fernando Torres, Marvin Cruz dice mi código RT, alguien dice ordenó un revés con tajadas, porque no dice el precio, ya, pero creo que igual vamos llegando cerca a la idea. Sí, aquí, por ejemplo, Lidian Vanegas lo hace muy bien. Dice 110 lempiras del pescado frito, ¿sí? Más 45 de una limonada, y eso representa la orden de esta persona. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Ahora, intentemos escribir una expresión, ya podemos introducir aquí la palabra, una igualdad entre eso, es decir, ahora, que eso que ordenaron, que lo escriban, y que lo relacionen con el total de la cuenta que ustedes tienen, ¿ya? Bueno, ya aquí varios lo han hecho, ¿sí? Está muy bien. Por ejemplo, dice, Fernando Méndez dice, ordenó car más e más n igual a 230. Entonces, que seguramente él tiene su código para eso que ordenó. Perfecto. Entonces, seguro así con los estudiantes saldrán muchos ejemplos
van a poner ejemplos seguros de sus comidas favoritas, entonces se convierte en una actividad muy llamativa, muy interesante, motivante para los estudiantes, ya que es una de las primeras cosas, que es captar la atención de los estudiantes, ¿sí? Antes de iniciar cualquier cosa. Por ejemplo, Bianca Maya dice, FR más JN igual a 360, que tendríamos que ver qué representan esas cosas. Muy bien, entonces ya lo tenemos. Eso es, obviamente para nosotros aquí la resolución de estas actividades es rápido, pero tenemos que pensar que con nuestros estudiantes sabemos que no necesariamente va a ser así de rápido, ¿ya? Y no hay prisa. Recordemos siempre, justamente hoy la conferencia del doctor Blanco me pareció tan buena en ese sentido, que no hay que correr con nuestros estudiantes, ¿ya? No hay que correr, es decir, hay que plantear problemas, hay que tomarse su tiempo para resolverlos. He estado revisando otras presentaciones, me tocó ayudar en la traducción de algunas presentaciones de algunos profesores de Estados Unidos, y ellos andan en estas ideas similares de plantear estos problemas de modelado, algunos u otros problemas que fomenten la creatividad, y que no se trata de correr, sino que de hacer actividades que fomenten la creatividad de los estudiantes, que motiven a nuestros estudiantes, que hagan analizar a nuestros estudiantes, y no porque tengo que terminarla en 15 minutos, ya estuvo, ya no hago más, o tengo que pasar a la siguiente actividad. Entonces, obviamente de nuevo aquí por cuestiones de tiempo lo hacemos rápido, pero sabemos que en un salón de clase esto va a tomar más tiempo. Bien, me muevo a la siguiente actividad. Entonces, les digo lo que yo quise hacer, por ejemplo, o donde yo quise viajar, por ejemplo. Yo ordené imaginariamente 7 pupusas, como bastante. No, posiblemente no sean todas para mí, pero sí que ordené 7 pupusas del Oroco imaginariamente y una taza de café negro. Para esto yo viajé a Copán. Si hay alguno que me conoce sabe que soy de por allá, y que allá tenemos unas pupusas del Oroco que son espectaculares, ¿ya? Y un café excelente también. Entonces, ordené esas 7 pupusas, de tal manera que el precio de las pupusas es de 30 lempiras por unidad y la taza de café costaba 20 lempiras. Entonces, si yo represento ese precio de esas pupusas, P, el café negro por CN, entonces la expresión que yo tengo, ¿sí?, es en este caso 7 pupusas, ya utilizando nuestro código. Aquí le digo al estudiante, yo tengo 7 de estas, ¿sí?, más mi cafecito negro, y tengo en total 230. Y hemos planteado una expresión algebraica, una igualdad, una ecuación. Entonces aquí es tiempo también para reforzar con los estudiantes esta idea de variable, de cómo representamos una cosa o situaciones a través de literales, si algo que está cambiando a través de literales, y que a eso luego le llamamos variable, por ejemplo, y que con ellas pasamos de representar una situación en un lenguaje común, como esta, a un lenguaje algebraico. Pero vean la diferencia de lo que yo hice aquí. Yo pude empezar y plantear un problema directamente como eso. Es decir, César fue a un restaurante, compró 7 pupusas y una taza de café. Escribo una expresión que represente el total de lo que pagó César. Y pudieron llegar a una expresión como esta. Pero previo a todo esto hicimos todo este juego, ¿sí?, de pensar en esta actividad, relacionarlo con algo cotidiano con el estudiante, pensar en diferentes escenarios. Y eso, por ejemplo, es algo interesante de hacer, ya que no vamos con estos problemas rígidos directamente, ¿sí?, sino que planteamos situaciones generales y luego vamos llevando al estudiante a alguna situación más particular, ¿sí? Obviamente esto es lo que me sale a mí, pero luego a uno de mis estudiantes tienen otras respuestas. Entonces hay una variedad de expresiones acá interesantes para poder explorar, ¿sí? Lo ideal es darle participación a todos los estudiantes. Normalmente, si esta fuera una clase con mis estudiantes, obviamente les dejaría participar, hablar, hacer algún comentario. Obviamente por cuestiones acá de la reunión no lo vamos a hacer, sino solamente participar a través del chat, que por ahora está bien. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer con esta actividad, por ejemplo? Yo les pedía, planteo esta actividad. Se les puede pedir a los estudiantes, y acá, lo que voy a mencionar aquí, por ejemplo, acá, es crear un menú, pedir a los estudiantes que creen un menú, identificando todos los componentes de un menú con algún código, ¿sí? Utilizando 1 más letras, por ejemplo, que asignen el precio a cada componente del menú. Entonces aquí es una actividad interesante, que ellos lo pueden realizar en grupos, presentarlo a toda la clase. Entonces ellos seguramente van a hacerlo sobre su comida favorita, y muy bien. Y yo le puedo poner, por ejemplo, un precio, puedo ponerle la siguiente condición, que todos los componentes del menú
sumen cierta cantidad, por ejemplo. Automáticamente ellos estarán planteando una ecuación sin saberlo de repente, ¿sí? U otra cantidad, ¿sí? O lo puedo dejar abierto también, que ellos hagan un menú que sea libre, perfectamente, si ambas actividades son iguales. Entonces ellos lo crean, lo hacen, lo presentan, y es una actividad interesante. Entonces, presentan un menú y luego con este menú y con estos códigos que ellos utilicen, se puede explorar esto y se pueden resolver, por ejemplo, situaciones como las siguientes. Con este código que yo tenía anteriormente, entonces ya viene la otra parte que podemos hacer aquí, que es evaluar expresiones, ¿sí? Por ejemplo, aquí en mi código he utilizado, bueno, C más L más E, esto representa un cappuccino, un latte, un espresso, que es un menú acá de un café, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ellos van al código, por ejemplo, y lo evalúan, ¿sí? Esto es igual a esto. Entonces, implícitamente aquí estoy reforzando esta idea de variables, de representar situaciones a través de variables, pasar a un lenguaje algebraico. Estamos trabajando la idea de ecuación también, entonces, que es extremadamente importante cuando los estudiantes, cuando los niños hacen este cambio de la aritmética al álgebra, ¿sí? Bueno, otra cosa, por ejemplo, si se introduce un componente extra, llamémosle T al menú, por ejemplo, y se sabe que 2 T más M es igual a 70, por ejemplo. ¿Cuál es el precio de T? Ya aquí, si esta es una actividad de las últimas que se estaría haciendo en esta actividad que he planteado, ya los estudiantes estarían resolviendo una ecuación, ¿ya? En 2 o más variables, lo que ocurre es que ellos conocen el valor de estas, que funcionan como parámetros en esta ecuación. Entonces ellos van bueno, en este caso, M, ¿cuánto valía? Vamos a la diapositiva anterior. M representa a un macchiato, ¿vale? 30 lempiras, ¿ok? Entonces, vamos a ver, permítanme un segundito. Entonces, si M vale 30, y yo tengo que ese artículo nuevo desconocido que he introducido es tal que 2 veces el precio más ese artículo nuevo, el precio de ese artículo es 70, entonces, y esto vale 30, entonces T vale 20, ¿ya? Y es una ecuación seguramente que los estudiantes van a resolver y van a hallar su valor sin necesidad de saber, por ejemplo, cómo resolver alguna ecuación lineal, por decirlo así, sin saber algoritmos de solución para resolver ecuaciones. Si lo saben, bueno, mucho más sencillo todavía. Pero ellos solamente con el conocimiento que tienen hasta este momento perfectamente pueden resolverlo. Y así podríamos plantear otra serie de ecuaciones, por ejemplo, que podríamos plantear acá y hacer que el estudiante resuelva. Y como ellos van a tener diferentes menús, entonces se puede sacar una variedad de problemas interesantes. Otra cosa que se puede pedir es que ellos generen sus propios problemas similares a los que uno les plantea. Esa actividad de que los estudiantes generen sus propios problemas similares a unos que se les han planteado, también es sugerida, por ejemplo, para fomentar la creatividad de nuestros estudiantes. Entonces, ellos con su menú, con los diferentes códigos que tienen, perfectamente pueden crear problemas como este, seguramente, o indirectamente en este caso estarían resolviendo problemas que involucran ecuaciones, resolviendo ecuaciones lineales. Y podríamos plantear ecuaciones que tomen más variables, más códigos acá, dejando una, por ejemplo, una nada más para que la puedan resolver y estarían resolviendo una ecuación lineal. Ok, entonces esta es esta primera actividad que he llamado menú de variables, que acá obviamente he puesto los pasos más generales, ya resolverla con los estudiantes. Esto perfectamente podría tomar 2 clases por lo menos, considero yo, completas de 40 a 45 minutos. Esa primera actividad para hacer la motivación y que ellos empiecen a generar expresiones, y la segunda para elaborar, por ejemplo, su menú y hacer esto último que acabo de comentarles. Ok, paso a la siguiente actividad. A la siguiente actividad que he denominado el regalo de cumpleaños. Vean que siempre, bueno, al menos acá en lo que yo les he planteado, estoy planteándoles actividades que tienen que ver con situaciones de la vida cotidiana, ¿ya? ¿Quién no ha ido a un restaurante, a un lugar,
y ha ordenado algo de comer. ¿ya? Entonces ese es un problema en un contexto que es cotidiano para todos, desde luego, que es una de las intenciones. ¿ya? O hablando de regalos de cumpleaños, ya vamos a ver aquí, especialmente a los muchachos, a los niños les encanta ese tipo de cosas. Bien, este problemita entonces está relacionado con conceptos geométricos. ¿sí? La idea es, por ejemplo, resolver problemas aplicados que involucren cálculo de área, superficie, volúmenes. Entonces vamos a ver que se trata de algo relacionado con estos temas geométricos. Voy a moverme. La siguiente diapositiva. Ok. Acá entonces quiero que, vamos a hacer lo siguiente. Un segundo. Van a observar ese video detenidamente. ¿sí? Solo lo voy a proyectar una vez, ¿no? Porque no se trata de ver el video tantas veces en el no, que lo vean una vez, que eso sí, que presten atención a los detalles que aparezca ahí, porque va a ser importante para la siguiente actividad. Entonces, esta actividad está diseñada para plantearla así. Dado el medio en el que estamos, en estos medios virtuales, si por ejemplo tenemos tiempo para hacer actividades en tiempo real con nuestros estudiantes, yo sé que es muy complicado, pero también sé que varios profesores en educación media y en otros niveles lo están haciendo, entonces vale esto. Esta actividad, de nuevo, volviendo acá, comienza esta hora. Entonces voy a proyectar el video ahora mismo, entonces atentos, un video cortito, prestemos atención. Lo voy a detener acá. Bien, ya ustedes lo vieron, ¿sí? Ahora pasemos a lo siguiente, porque no me interesa que lo vean otra vez por ahora, ¿sí? Sino que vayamos a lo siguiente, que es la parte importante. Ustedes vieron ahí, seguramente vieron una bolsa de regalo desde luego, y vieron un tamborcito al inicio ahí, espero que lo hayan identificado de esa manera, ¿sí? Es un tamborcito, ¿sí? Y la primera pregunta que hago acá relacionada a esta actividad es, ¿creen ustedes que el tambor cabe en la bolsa de regalo? Entonces quiero que hagan sus conjeturas, ¿sí? Y luego también quiero que piensen, una vez que tengan una idea de esto, es qué información creen ustedes se necesita para responder a esa pregunta si el tamborcito cabe en esta bolsa de regalo. ¿sí? Entonces, acá solamente para mostrarles un medio de participación alternativo que podemos utilizar con nuestros estudiantes en estos entornos virtuales, he creado una pequeña encuestita para que veamos, intentando ver la opinión de la mayoría aquí. Entonces, voy a copiar este enlace ahora mismo en el chat. Entonces, quiero que ustedes vayan y contesten esa encuestita. ¿sí? En un minutito bastaría. Entonces, allí tienen ustedes el mensaje. Ah, perdón, lo mandé a una persona, disculpen, a una persona en particular, tiene que ser a todos. A ver, acá. Voy a hacerlo de nuevo. Ahí está. Ahora sí está para todos. ¿sí? Entonces, ahí está esa encuestita. Si ustedes van a esa encuestita, entonces van a van a ver ahí un par de preguntitas. ¿sí? Entonces, contéstenlas. ¿sí? Contéstenlas en base nada más a lo que observaron en el video. Voy a esperar unos 30 segundos para ver sus respuestas. ¿sí? No, sí, ya lo envié. Qué raro, que lo mandé para todos. No, perdón. Disculpas. Ahora sí. Ahora creo que sí. Si ven ahora, por favor, estas son las cuestiones de hacerlo en vivo. Ahora sí creo, ¿verdad? Perfecto. Entonces vayan ahora. No hay problema, vayan ahora y contesten ese par de preguntitas. Vamos a ver qué opinan ustedes y qué información, que es la otra pregunta importante, qué información creen que se necesita para responder a dicha pregunta. ¿ya? Que es, en este caso, posiblemente la parte más interesante de esta actividad. ¿ya? Esperar unos segunditos antes de ir a ver las respuestas que ustedes hayan dado.
Bien, voy a ir a ver entonces, seguramente ya algunos participaron, entonces voy a en este momento a ir al formulario. A ver, bien, ya tengo 65 respuestas, seguramente algunos están respondiendo. Vean ustedes, vamos a ver si alguien, creo que ahora sí, okay. Bien. Bueno, creo que la mayoría la recibió ya, sí, porque ya tengo respuestas. Entonces, hay una, no sé, de repente sea una tendencia a esto, se está modificando, ya tengo 86 respuestas ahora mismo. 93, al final, ¿cuántos sabemos? Sí, 221, entonces faltan varias todavía. Sigue cargando, entonces voy a esperar todavía, porque todavía algunos de ustedes están participando. Bien. Ajá. Bien, bien. Vamos a ver cuántos tenemos, 114. De nuevo, normalmente esperaría siempre un poco más para que todos participemos, entonces, pero obviamente por cuestiones del tiempo vamos a limitarlo un poco. Pero ya hay 116 respuestas, lo cual está muy bien. Estadísticamente, seguramente ya es una muestra considerada grande, me da igual que 30, entonces estamos bien, seguramente. Ven que la tendencia va, por ejemplo, hay un cercano al 61% de personas que dicen que tal vez no están seguros, ¿ya? Hay personas que con certeza dicen sí va a caer, ¿ya? Y eso es un 21%. Y hay un 17.7% que dice que no, ¿ya? Bien. Y la otra parte importante es esta, ¿ya? ¿Qué información creen ustedes que se necesitaría para responder a esta pregunta? Entonces, voy a mencionar algunas, por ejemplo, tamaño del tambor, tamaño de la bolsa, dimensiones de ambos objetos, el tamaño de la bolsa y el tambor. A ver, las dimensiones de ambos, dice el área del tambor, el área de la bolsa, medidas, medir el tambor y el tamaño de la bolsa, dimensiones, ok, ¿qué más? Vamos a ver, medir el tambor, el tamaño de la bolsa, saber la medida del tambor y la bolsa de regalo, el tamaño de la bolsa. Obviamente todos coinciden, hay coincidencias desde luego, ¿sí? A ver, la altura del tambor, el radio de su cara, la altura de la bolsa y el ancho de la bolsa. Esto ya es una respuesta un poquito más completa. Eh, se necesita saber los volúmenes de ambos objetos, esa es una parte importante. Si ustedes, yo les voy a preguntar si creen que es suficiente saber los volúmenes de ambos objetos para poder contestar esta pregunta. El ancho y alto del tambor, bueno, ok, voy a detenerme aquí porque si ya participaron, ya esa fue parte de la intención de hacer este ejercicio. Y mostrarles esta herramienta que nos puede servir obviamente para interactuar con nuestros estudiantes. Ok, vuelvo a la presentación. Bien. Ok, entonces ya varios obviamente pusieron la información en general que necesitamos. Ahora, lo que sí no vi, por ejemplo, es, bueno, o quizás todos lo están asumiendo, que el tamborcito, por ejemplo, tiene una forma cilíndrica, ¿ya? Vamos a pensar en él como un cilindro, y que la bolsa, nadie dijo nada acerca de cómo era esa bolsa, así como era la base de la bolsa, por ejemplo. Voy a mencionarles, ahora que ya en la información que les provea van a tener esa información. Pero vean, lo primero interesante acá es plantearles situaciones abiertas a nuestros estudiantes. Entonces, ellos empiezan a conjeturar, ¿sí? Algunas cosas pueden estar equivocadas, otras pueden ser útiles, ¿sí? Otros pueden dar muy buenas respuestas, desde luego, eso pasa. Pero no estamos planteando problemas, o no estoy planteando problemas directamente de calcule este volumen, calcule el volumen de un cilindro, dado que usted conoce el radio de su base, la altura, por ejemplo. No he planteado actividad de ese tipo, aunque luego se va a tener que hacer, desde luego. Entonces continúo. ¿Qué información necesitamos para resolver este problema? Ya muchos obviamente
esto ya lo externaron, ya lo compartieron. ¿Sí? Obviamente, les decía, necesitamos hacer alguna conjetura acerca de la base de esta bolsa de regalo. Nadie dijo que era una base rectangular, por ejemplo, que en este caso es así. ¿Ya? Si no lo sabemos, eso genera obviamente alguna incertidumbre para poder determinar si va a ser posible o no, además de conocer las dimensiones. Entonces, obviamente, yo creo que lo asumieron indirectamente varios, pero que era un comentario importante de mencionarlo. ¿Ya? Entonces, en este caso, la base de esa bolsa mide 14 pulgadas y 10.5 pulgadas. ¿Ok? Eso es importante. Luego, la altura de la bolsa es de 20 pulgadas. Eso es un detalle importante. Y también el tamborcito, que tiene una base circular con un radio de 4.25 pulgadas y una altura de 8.25 pulgadas. Bien. Ahora mismo, entonces, con esta información, les pregunto, ¿cabe el tamborcito en esta bolsa de regalo? Y que me expliquen así rápidamente por qué sí y por qué no. Entonces, en este caso sí quiero los comentarios que me lo hagan en el chat, ¿ya? Que no tengo más preguntas en el formulario. Para esto pude haberla hecho, desde luego, pero aquí solamente era para hacer una introducción. Entonces, con estas medidas, entonces, pregunto si cabe el tamborcito en esta bolsa de regalo. ¿Ya? Entonces, si tratar de dar alguna explicación breve, ¿por qué creen que cabe? ¿Por qué no? ¿Ya? Voy a ir al chat a ver si hay algún comentario. A ver, Ronald dice si cabe, ya que las medidas del tambor están dentro de los límites de la bolsa. Podemos explicar un poquito mejor todavía. Sí, sí, porque el tambor mide 8.5 de diámetro, supongo que lo dicen, y la bolsa 20. A ver, una explicación más completa todavía. Sí cabe, y de sobra, dice Lilian Vanegas. El diámetro del tambor queda en 8.5 y la base, aunque sea rectangular, es de 10.5 por 14. ¿Sí? Esa es una parte importante, que hay que hacer relación, que ocupamos que el lado más pequeño, ya sea el ancho o largo de esta base rectangular de la bolsa, sea mayor, un poquito, al menos mayor para que entre que el diámetro de la base de nuestro tamborcito, de la base circular de nuestro tamborcito. ¿Ya? Entonces, en efecto, sí cabe, porque el lado más pequeño de esto mide 10.5 y el diámetro del círculo mide, en este caso, 8.5 pulgadas. Entonces, y además cabe, que es el otro comentario, no solo por eso, esa es una de las partes necesarias, pero también cabe porque la altura de la bolsa es mayor que la altura del tamborcito, ¿ya? Pensando que vamos a meterlo así. Porque vean, que pueden surgir diferentes cosas, ¿ya? ¿Qué tal alguien pueda imaginar? Bueno, le doy vuelta al tamborcito y quiero meterlo de otra forma más complicada. Habría que pensar. Pero como la pregunta es si cabe, entonces la forma más inmediata es intentarlo de esta forma, ¿ya? De colocar el tamborcito de forma vertical. Pero si un estudiante dice, y si yo lo quiero meter de esta otra forma, bueno, habrá que no decirle, hey, eso está mal, porque en efecto no lo está, ya puede intentar, sino que explicar que queremos, o bueno, que se intente, ya que analice, que él mismo determine si lo puede hacer o no en base a las dimensiones que se tengan. Eso también es perfectamente válido, ¿sí? Y después que él concluya, si su camino lo lleva a responder un sí o un no a la pregunta que se le hace. Entonces, sería otro camino a explorar, desde luego, ¿sí? Vamos a ver si hay algunos otros comentarios. Bien, entonces, de nuevo, entonces cabe por esas dos razones, ¿ya? Ahora yo les pregunto aquí, una pregunta de reflexión, por ejemplo, ¿basta con que el volumen, en este caso, de la bolsa de regalo sea mayor que el volumen del tamborcito para que ya quepa el tamborcito? Es decir, es suficiente. Si yo planteo, tengo una bolsa, sí, rectangular, de base rectangular, sin decir mucho, solo eso, que tiene un volumen tanto, ¿sí? Y tengo un tamborcito cilíndrico, de forma cilíndrica, que tiene un volumen menor que el de la bolsa. Entonces, ¿cabe el tamborcito en la bolsa? ¿Qué dirían ustedes? Esa es una pregunta abierta, ¿ya?
no es suficiente, dicen algunos, correcto, ¿sí? No es suficiente. Correcto, se necesitan las medidas, ya, es decir, porque, bueno, podríamos pensar en escenarios, por ejemplo, que yo tenga una bolsita, bueno, que tal vez no sea muy real, pero es un escenario en cuanto a medidas, que tengamos una bolsa que sea muy alta, por ejemplo, pero que su base sea muy pequeña, de manera que no pueda entrar el tamborcito, por ejemplo, ¿ya? Eso podría darse, aunque el volumen de la bolsa sea mayor que en este caso, el del cilindro que tengamos, el del tambor en forma cilíndrica que tengamos. Entonces, podemos explorar desde luego otros escenarios. Este problema es muy rico en cuanto a diferentes cosas que podemos analizar y trabajar con nuestros estudiantes, ¿sí? Bueno, lo siguiente, entonces, obviamente acá la respuesta es que ya varios la hicieron con las dimensiones anteriores, ¿sí? Podemos, si en efecto el tambor cabe en la bolsa perfectamente, ¿sí? Luego entonces podemos pedirle a calcular los volúmenes, ¿no? Y van a ver que en efecto acá el volumen de esta bolsa es mayor que el del cilindro, pero explicar que no basta con eso en algunos casos, ¿ya? Esas son otras aristas, son otras extensiones que podemos darle a este problemita. Bien, entonces eso ya está contestado. Lo otro que podemos hacer aquí es hacer algunos cambios, ¿ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la bolsa de regalo fuese nada más si la altura de la bolsa de regalo fuese de 7 pulgadas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí vamos, si esto solamente, perdón, vamos a hacer esto, volver acá. Si solamente tiene 7 pulgadas, la altura de la bolsa, obviamente, como el tamborcito tendría una altura de 8.5, colocándolo de forma vertical, habría una parte del tambor que se saldría de la bolsa, entonces no cabría completamente, aunque podríamos meterlo, ¿ya? Eso podría pasar. Y aquí les pido que reflexionemos en lo otro. ¿Qué pasa si el radio del tambor es de 6 pulgadas en este caso? ¿Sí? Dejo algunos segundos para que lo reflexionen y me lo compartan ahí en el chat si lo desean. Pensar en este inciso 7. ¿Qué pasaría si el radio del tambor es de 6 pulgadas? Vamos a ver si hay alguna reflexión. Ok, bueno, acá para avanzar un poco, ya, bueno, si el radio es de 6 pulgadas, si el radio en este caso del tambor es de 6 pulgadas, ¿qué problema tendríamos, por ejemplo? ¿Sí? Si el radio, entonces el diámetro sería de 12, no podríamos meter, al menos así verticalmente, este tamborcito dentro de la caja, desde luego, ¿ya? Bien, entonces, ese tipo de cosas que podemos hacer con estas actividades. Pero vean la diferencia, es decir, y luego podemos ya practicar las formulitas para calcular volúmenes y esas cosas, y eso está perfecto, ¿ya? Pero acá no empezar con un problema. Si hablamos de esto, se tiene un cilindro cuya medidas son estas, y un tambor cuya medidas son estas, o una caja rectangular, para el paralelepípedo acá, por ejemplo, con estas medidas, calcule sus volúmenes. Si solo lo hacemos así es un problema rígido, ¿sí? Algorítmico, sin mucho sentido. Bueno, que es necesario hacerlo en el momento, desde luego, pero que no es interesante para los estudiantes, ¿ya? No es interesante. En cambio, una actividad de este tipo, creo yo, bueno, no solo lo creo, lo creo completamente y está demostrado por muchos investigadores que este tipo de problemas abiertos que generan discusión, debate, promueven la creatividad de los estudiantes y refuerzan mejor los conocimientos matemáticos. Paso a lo siguiente, para que vean que en efecto sí cabía, que no los estaba engañando. Está el videíto que comprueba que es cierto. Cual ya sabíamos, pero veamos que es cierto. Ahí está. Entonces, esto. Y nos vamos a la siguiente actividad. La siguiente actividad es una que he llamado calorías en un paquete de M&M's, ¿ya? Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo así rápidamente de esta actividad? Es usar el razonamiento proporcional para resolver algunos problemas de la vida cotidiana, ¿sí? Este va a ser uno. Entonces, este inicia de forma similar. ¿Sí? Bien, de nuevo quiero que observen un videito, ¿sí? Con estas, y pongan atención a los detalles, ¿ya? Observen este videito.
Bien, bueno, ahí lo vamos a repetir. Ya lo vieron, sí, voy a pararlo y voy a moverme a lo siguiente. Okay. Bien, en base nada más a lo que ustedes vieron en ese videito, quiero que hagan una estimación y me digan cuántas calorías creen que hay en el paquete de M&M's. Hagan una estimación, ¿sí? Acá, bueno, seguramente algunos estudiantes posiblemente no sepan, por ejemplo, qué es una caloría, entonces podemos explicarle que es una unidad para medir la energía que nos proveen los alimentos, es ponerlo, decir, así como cuando hablamos de unidades, por ejemplo, el peso lo medimos en kilogramos, o en gramos, ese tipo de cosas ya para que no haya algún término desconocido con los estudiantes. Entonces, escriban una estimación de cuántas calorías creen que hay en el paquete. Ya lo escriben en el chat, vamos a ver qué dicen ustedes. 350 dicen algunos, 310. Okay. Es una estimación, ya, 400, 250, 280, luego vamos a ver si andamos ahí cerca, ¿sí? Muy bien, perfecto. Entonces, una vez que hacemos con esto, que los estudiantes, es abierto, ya que los estudiantes hagan sus conjeturas. Alguno puede ser, por ejemplo, más en estos entornos virtuales, si de repente en su casa tiene algún paquete cerca y puede irse a la información nutricional y decir, ah, yo ya sé cuánto, si le da el número exacto. Puede ocurrir ya y sería excelente, de hecho, si pasara. Vamos a ver, aquí hay más participaciones. 200, 515, 600, 110. Perfecto, de eso se trata. Y luego la pregunta siempre, similar al caso anterior, ¿qué información necesitamos acá para saber cuántas calorías hay en el paquete de M&M's? Ahora concéntrense en esta parte 3 ahora de esta actividad. ¿Qué información consideran necesaria para saber cuántas calorías hay en el paquete de M&M's? ¿Sí? Entonces vamos a ver qué me dicen ustedes. Y ahora entonces me dicen, necesitamos conocer los gramos del paquete y las calorías por gramo. Esa sería una opción, sí, perfectamente. Calorías por gramo y gramos totales. Necesitamos conocer la cantidad de calorías que lleva cada chocolate. Ajá. Los ingredientes, su cantidad y la información calórica. Eso es importante. Necesitamos saber cuántos M&M's tiene la bolsa. ¿Ya? Sí, esa es otra parte importante. Porque puede ocurrir que en algunos paquetes nos digan todas las calorías totales que contiene el paquete, ¿sí? Sin decirnos la cantidad de dulces que tiene, eso puede pasar. Pero inicialmente necesitaríamos saber cuántos M&M's hay y cuántas calorías proveen, ya sea un M&M o una cantidad de M&M's, ¿sí? Que a veces ustedes ven en los paquetes nutricionales de los productos, nos dicen, tanto de esto tiene 20 calorías. Por ejemplo, con las cuestiones que traen azúcar, esto trae tantas cucharadas de azúcar, pero solo nos dicen que una cucharada provee tantas calorías, por ejemplo. No nos dicen, por ejemplo, que trae 10 cucharadas, no nos dicen el total, por alguna razón seguro. Bien, entonces ya sabemos nosotros que ocupamos, en este caso, conocer el número de calorías que nos provee alguna cantidad de M&M's y la cantidad en este luego que trae la bolsita. Entonces, esto de nuevo con nuestros estudiantes es bueno explotarlo, si tomar un poco de tiempo, hacerlos participar, que es una cosa que a ellos les atrae seguramente, ¿sí? Hablar de dulces. Bien, entonces aquí está la información necesaria. Ya después de haber hecho esta discusión, que seguro tomará más tiempo con ellos, vamos a esta parte. Y ya planteamos esta situación. Si uno sabe, por ejemplo, que en el paquete, ya esta es una información proporcionada, así que el profesor le da a los estudiantes. Si se sabe que en el paquete hay, por ejemplo, 54 M&M's y que 5 de ellos proporcionan 21.3 calorías, escribe una expresión, ¿sí?, que le dé el total de calorías en el paquete. ¿Ya? Entonces, les pido a ustedes que piensen en este detallito y que me lo escriban, ¿ya? Dadas las cantidades que tenemos ahí. Sé que para ustedes es muy sencillo. Los estudiantes tendrán que podrán imaginar diferentes estrategias porque no hay un solo camino bueno, el camino obviamente es uno solo en términos de contenido matemático, pero sabemos que podemos pensarlo de más de una manera, seguro, ¿sí? Entonces, quiero que me coloquen, en este caso, una expresión que me dé el total de calorías que hay en este paquete, sabiendo que hay 54 M&M's y que 5 de ellos proporcionan 21.3 calorías. Vamos a ver si alguno ha contestado. Entonces Jesús López plantea 54 entre 5 por 21.3. Ok,
Ajá. A ver, ¿qué más? Alguien ya hasta me planteó una ecuación, sí, en general, que si, a ver, X representa esa cantidad de calorías, entonces 5X es igual a 54 por 21.3, lo cual está bien, ya aquí podemos explotar esa parte perfectamente. Entonces, yo les pedí el total y varios lo están haciendo correctamente, ¿sí? 54 entre 5 por 21.3. Entonces, además de alguna manera de pensar esto, entonces es bueno explotarlo con los estudiantes. Como les digo, normalmente tendría que pedirle a tantos estudiantes como fuese posible y no correr y explicarles su razonamiento detrás de esta actividad, ¿sí? Que acá obviamente no hacemos nada más por cuestiones de tiempo, porque vemos muchos y encender micrófonos puede generar un problema en la transmisión. Bien, pero todos, en este caso, lo están haciendo correctamente, ¿ya? A ver, perfecto. Entonces, ya Miguel Turcios, por ejemplo, nos da el total, que son 230 calorías aproximadamente, ¿sí? Algunos ahí en sus estimaciones andaban muy cerquita, ¿ya? Bien, entonces una manera de razonar, ya dijimos, bueno, si nos dan que hay 54 M&M's y 5 de ellos nos dan, proporcionan 5 calorías, yo de alguna manera quisiera ver cuántos grupos de 5, aunque no sea exacto, caen en 54 y eso lo multiplico por 21.3. O otra manera de pensarlo sería, bueno, como sé que 5 de ellos dan o proporcionan 21.3 calorías, yo puedo saber cuántas calorías me proporciona nada más un M&M, ¿vale? ¿Correcto? Que sería dividiendo 21.3 entre 5, que sería, ahí tendrían una cantidad. Entonces, esos son caminos o este tipo de discusiones las fomentamos con nuestros estudiantes, ¿de acuerdo? Y acá entonces viene ya la otra parte, que al final esto lo conectamos. Sabemos que aquí hay involucrado un razonamiento proporcional, ¿ya? Para hacer ese tipo de cálculos. Entonces podemos pedirle al estudiante, ya una vez que entendió el problema, ¿sí?, cómo usar esa información anterior para determinar cuántas calorías habrían en un paquete de M&M's, ¿ya? Cómo usarla. Entonces, les pido a ustedes que lo piensen y si me pueden dar la cantidad de calorías que habrían en un paquete que contiene 1000 M&M's, se los agradezco, ¿ya? Vamos a ver si alguien ya lo calculó. Ya Delia Paredes dice 4260, creo que es refiriéndose ya al total sobre las calorías en un paquete de 1000 M&M's, ¿sí? Obviamente sería interesante escuchar a Delia y a cualquier otro estudiante que participe cómo obtuvo esa cantidad, ¿ya? A ver, Fernando Torres dice 21.3 entre 5, entonces eso es saber cuántas calorías proporciona un solo M&M, y luego tengo 1000, multiplico por 1000 y eso me da 4260. Perfecto, ¿ya? Entonces los estudiantes seguramente van a hacer esto sin necesariamente saber que estamos hablando de una proporción, que estamos hablando de cantidades que están en una proporción directa, por ejemplo, ¿ya? Y a uno como profesor luego va a conectar eso con esos contenidos, que puede ser como una introducción o un reforzamiento de estos contenidos sobre razonamiento proporcional. Perfecto, ¿sí? Obviamente aquí estamos en un ambiente ideal con estudiantes buenísimos que resuelven las cosas súper rápido. Ya sabemos que en nuestras aulas esto no ocurre así de esta forma tan fluida, ¿ya? Y eso está mejor, de hecho, ¿sí? Porque permite tener estas discusiones interesantes con nuestros estudiantes. Cada cabeza es un mundo y al final ellos plantean diferentes situaciones, algunas incorrectas, otras correctas. Es bueno también aquí hacerles saber que van a haber ideas incorrectas en algunos casos y que no hay que decirle a los estudiantes eso está malo, ahí no hay que motivarlo, sino más bien animarlo, guiarlo con nuestras preguntas al camino correcto, ¿ya? Puede ser complicado, pero bueno, esa es nuestra labor, ¿ya? Una de nuestras actividades como profesores. Muy bien. ¿Qué más podríamos hacer aquí? Ya por ejemplo, ya si queremos conectarlo ya con la idea de razonamiento proporcional, que por ejemplo que ellos creen una tablita donde coloquemos diferentes números de M&M's y ya respondieron alguna de ellas, que contesten otras,
y luego, por ejemplo, ponerlos a preguntarse qué relación hay si comparan, por ejemplo, las cantidades de maneras y calorías en cada una de las columnitas de la tabla, ¿ya? Con alguna guía, o de repente siempre hay estudiantes que andan adelante, uno más rápidos que otros, siempre entonces van a algunos darse cuenta, y si no lo hacen, nosotros debemos de guiarlos y decirles, hey, ¿qué pasa si comparamos, por ejemplo, si hacemos la razón de 5 con el número de calorías acá, en este caso, con 54, con las que salgan aquí, una vez que hayan llenado la tablita, y van a ver que esa cantidad va a ser constante, ¿ya? Entonces, planteamos que esa es una de las, bueno, una de las características de las cantidades que están en una proporción directa, ¿sí? Y que luego, bueno, tenemos cantidades que si una cantidad crece, la otra crece, y reforzamos estos conocimientos matemáticos. Entonces, esto perfectamente puede ser una introducción a ese tema, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vean la diferencia de en lugar simplemente decir al estudiante, plantearle lo anterior. Ya este problema, en muchos casos, se plantea de esta manera, ¿sí? Se sabe que un paquete hay tantos y que, bueno, si es que se habla de algún problema así, que esté en un contexto real. Entonces, esto es lo que uno usualmente encuentra en los libros de texto, este paso 4. Pero nosotros, los profesores, podemos crear todo este ambiente, ¿sí? Interesante, motivante, con los estudiantes. Idealmente, imagínense, si yo hago esto en una aula de clase, yo llevo mi bolsita de dulces, la llevo ahí, y eso obviamente capta la atención de inmediato con mis estudiantes, ¿ya? Y al final, como premio por participar en la actividad, les doy a ellos esos dulces, y incluso les traigo más por haber colaborado. Acá con ustedes yo no lo puedo hacer, les agradezco la participación nada más, pero no puedo regalarles esos dulces acá que tenemos virtualmente, ¿ya? Lamentablemente. Bien, entonces esto sería lo último. En cuanto a las actividades, ahora un momento para hacer alguna reflexión, ¿sí? de cómo implementamos nosotros estas actividades, ¿ya? En estos entornos virtuales. Entonces, ya que obviamente he dado algunas ideas que ya todos ustedes, o la mayoría al menos, yo sé que están practicando con sus estudiantes, aunque sabemos las dificultades que tenemos, desde luego, ¿sí? Pero bien, ¿qué cosas podemos hacer? Ya sabemos. Y primero yo digo esto, hay que tomar en cuenta los recursos con los que contamos como docentes y los que cuentan los estudiantes. Porque yo puedo planear esto muy bonito, ¿sí? Pero si mis estudiantes primero no tienen siquiera un celular para conectarse a una clase, no nos sirve de mucho. Si no hay una computadora, que es mucho más difícil, tampoco, ¿ya? Si nosotros como docentes a veces no tenemos internet, no tenemos una computadora, que imagínense para los estudiantes es bastante más complicado. Ahora, hay alternativas, ¿ya? El hecho, por ejemplo, bueno, si nos podemos reunir perfectamente en reuniones en tiempo real, perfecto, hacer este tipo de actividades. También, obviamente, actividades que deben de estar conectadas, obviamente, con la vida cotidiana, que es uno de los lineamientos al hacer modelado. No plantear otro tipo de actividades que obviamente se pueden, desde luego no digo que no, pero si hacemos modelado con situaciones de la vida cotidiana. Está, desde luego, que si, por ejemplo, mis estudiantes no tienen acceso a internet y conectarse a una clase, okay, yo les puedo crear esta guillita, escribírselas y compartírselas de alguna manera, que es tal vez el medio más común, que a través de WhatsApp con nuestros estudiantes, y que ellos intenten desarrollarla en casa. No es lo ideal, pero podemos adaptarla de alguna manera para que los estudiantes la puedan desarrollar en casa y no solamente dar una lista, una receta de problemas, ¿ya? Yo también sugiero, en algunos casos, plantear actividades como una especie de mini proyectitos, que pueden ser actividades así de modelado, que ellos resuelvan esta actividad y que luego lo presenten, ¿ya? Que no implica necesariamente conectarse a una actividad en tiempo real. Por ejemplo, en el tema del menú, cuando ellos lo desarrollan, puede pedírseles un mini proyectito que hagan en su casa aparte y luego lo presenten. Aquí es según los medios que obviamente que nosotros tengamos para poder implementar estas ideas, que yo sé que eso puede ser un condicionante importante. Desde luego que esto presenta muchos desafíos, ¿ya? El primero, bueno, no el primero, sino que uno de los importantes es el tiempo, ¿sí? El tiempo juega un papel importante acá porque crear este tipo de actividades, desde luego, implica un poquito más de tiempo para organizarlas, ¿ya?
No es aquel problemita corto, sencillo, rígido, que yo lo veo en un texto, está así fácil en internet, lo coloco y lo hago con mis estudiantes. No, sino que son actividades que requieren un poquito más de anticipación en términos de pensarlas, requieren más tiempo de parte del profesor porque tenemos que pensar diferentes escenarios, cómo pueden abordar los estudiantes, pensar desde antes con anticipación el tipo de preguntas que podemos hacer a los estudiantes para poder encaminarlos a soluciones. Entonces, es un desafío. Y por eso, por ejemplo, aquí sería fantástico que tuviéramos recursos que nos den este tipo de tareas, ya que ya en nuestros libros de texto hubieran actividades así que fomenten este tipo de la creatividad, que fomenten el modelado matemático en las escuelas, pero sabemos que eso es muy poco. Ya nuestro jefe de departamento ha hecho investigaciones muy serias sobre los textos de matemáticas, por ejemplo, con los que contamos, y sabemos que las actividades que son planteadas ahí en la mayoría son algorítmicas, ¿ya? Que no son actividades, que hay algunas, ¿sí? Pero que en algunos casos son este tipo de problemas rígidos, a veces fuera de contexto. Entonces hay mucho por hacer para mejorar y poner a disponibilidad de los profesores este tipo de recursos. Yo desde el COME he pasado ando con unas ideas ahí de, de crear alguna base, y ya hay, por ejemplo, si alguna base donde estén este tipo de actividades listas para que un profesor se lo vaya y las baje y las adapte a su salón de clases. Que ya hay, por ejemplo, en inglés, hay algunas, pero en su mayoría adaptadas a contextos para grados más superiores, que hay que hacer un trabajo de adaptación, desde luego, y no voy a hablar en algunas cosas con cuestiones que solo se aplican en Estados Unidos, por ejemplo, eso va fuera del contexto, entonces tenemos que poner situaciones que sean, que también las tengamos nosotros acá, ¿sí? Eso es importante. Entonces, esa parte de los recursos con los que contamos, desde luego presenta un desafío, como ya lo mencioné, porque no contamos con este tipo de actividades en el libro de texto, que es quizás la herramienta más inmediata que tenemos todos para desarrollar nuestra clase. Allá en aquellos lugares donde no hay internet, en algunos casos donde no hay luz, no hay teléfono, no hay computadora, si un estudiante tuviese un libro donde estuvieran este tipo de actividades, eso sería bastante muy bueno, ¿ya? Tanto para el profesor como para el estudiante. Es necesario, considero yo, que es un desafío también, seguir capacitándonos, ¿sí? Seguir mejorando nuestra formación en este tipo de temas. El Congreso es fantástico para esto, ¿sí? Pero todavía hace falta mucho. ¿Ya? Hay que, como profesores, estemos actualizándonos siempre para mejorar nuestro salón de clase, desde luego. ¿Sí? Ahí tienen la referencia donde encontré, bueno, están estos lineamientos para hacer modelado, importantes, que ustedes ponen en Google Game, así como está. Ya hay una versión de 2019 que acaba de salir, es muy similar, tiene algunas cositas diferentes, pero van a encontrar ambas si lo desean, por ejemplo. ¿sí? Bien, les agradezco mucho por su atención. Cualquier pregunta en general sobre el taller es bienvenida ahora. Creo que voy a dejar de compartir. Listo. Muchas gracias, doctor César Alvarado. Ahora damos paso al espacio de preguntas y comentarios que han hecho personas que nos están viendo de distintas zonas del país. Empiezo, pues, tenemos visitas desde Colón, desde El Paraíso, de Santa Bárbara, de Olancho, de Valle, de muchas zonas del país. Leo un comentario de Delia Paredes, dice, nos escribe de San Pedro Sula, dice, para llenar la tabla se le busca el valor de calorías por unidad y solo se le va multiplicando por la cantidad de M para llenar la tabla de doble entrada. Se le da el control remoto para que ellos escriban la respuesta en la tabla una vez encontradas las respuestas. Nos dice Fernando Torres desde la entrada a Copán. Solo decirles que el tallerista César Alvarado usa didáctica y metodología necesaria para poder dar a conocer y lograr los objetivos establecidos. Y hacen algunas preguntas, dice Arturo Lobo. ¿No es también cierto que a más dulces, muchísima más calorías sin guardar la proporción directa? Bueno, aquí con esto último,
Agradezco los comentarios de la mayoría. Eh, bueno, en este sentido, sí, ya esperaríamos nosotros que entre más dulces tengamos, más calorías habrá en el paquete. Ya, ese es un ejemplo de proporción directa. Ya, eso creo que es así, lo creemos todos, creo yo, y no voy a decir más. No sé si hay alguna otra interrogante. Sí, nos dice Abigail Méndez qué actividad de modelado propondría para un tema como sistema de ecuaciones de dos ecuaciones en dos variables. Eh, gracias, Abigail. Bien, hay una serie de situaciones que se podrían plantear, ¿ya? Yo ahí tengo unas, pero ponerme a plantearles algunas ahorita no, ocuparía un poquito de más tiempo, pero que sin duda, por ejemplo, el tema de sistemas de ecuaciones da para una gran cantidad de ideas que podríamos desarrollar y plantearlas a través del modelado, ¿sí? Ya sabemos que hay una variedad de problemas en los cuales es necesario, por ejemplo, plantear un sistemita de ecuaciones. Si se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, problemitas relacionados con intereses en este concepto de proporciones, podría plantear en este tipo de problemas, descuentos, por ejemplo, cosas que tengan sentido para los estudiantes, ¿ya? Y, como les digo, para ya hacerlo formalmente, obviamente ocupo un poco de tiempo y sentarme y analizarlo y pensarlo, pero que ese tema, por ejemplo, es uno de los que más, digamos, más sencillo es ver aplicaciones, ¿ya? Nos dice Henry Ruiz, una pregunta importante, ¿dónde encuentro un texto así de motivante? Nos dice Carol Entonces, Rivera. no sé, respondo a eso ahorita, Margie. Ok, No hay, ya, la respuesta es no hay todavía, al menos para nosotros acá de forma inmediata. Los textos que provee la Secretaría, como ya digo, que siempre hemos conversado esto con el profesor Luis Ramos, que ha evaluado estos textos, entonces no proponen este tipo de actividades. En Internet usted va a hallar cosas, ¿sí? Porque yo paso buscando también y paso haciendo mi colección de cosas. Va a hallar cosas, pero que obviamente primero la mayoría van a estar en inglés, que es una dificultad. Eh, hay algunas en español y las podrá encontrar si busca bien seguro, pero no son muchas ya, afortunadamente no son muchas. Luego, por ejemplo, van a ver alguna charla el jueves, creo, de algún profesor que va a hablar un poco de modelado, y les va a dar alguna fuente, por ejemplo, que es su página web, alguna cosita, pero eh, que ahí están actividades y está bien. Pero que es difícil para nosotros tener acceso, ya, si no conocemos esos detalles en específico. Yo por eso estoy, y de hecho, y que lo he planteado, ya llevo un año en esto, buscando de alguna manera crear un proyectito ahí, crear una base de datos que me bueno, una página web donde coloquemos estas actividades, por ejemplo, esto que he hecho yo ahora, que estuviera disponible, y que todo el mundo lo pueda usar, por ejemplo. Obviamente, guardando siempre los derechos de autor. Que todo el mundo lo pueda usar, ¿ya? Entonces ahí se requiere, o sea, se requería un buen grupo de personas trabajando en estas actividades para que las tengamos disponibles, ¿ya? Desafortunadamente, hasta ahora no hay mucho material de esto disponible. nos dice Carol Rivera, excelente taller, ¿qué canal de YouTube fue utilizado para las actividades? Bien, esta es una pregunta bueno, una cuestión que voy a mencionar, por ejemplo, si voy a presentación otra vez, solo para que lo vean. Vamos a ver, déjame buscar acá donde está uno de los videos. Ok, acá. Entonces, este es el canal, ¿sí?, de esta persona que promueve estas actividades, ¿sí? Voy a ponerlo aquí en grande para que lo vean. Entonces, si ustedes colocan en Google, en YouTube, aquí, eh, regalo de cumpleaños, está en inglés, desde luego, y aquí está la persona, se llama Dane Eller. Ahora, este tiene algunas ideas, pero no están ideas completamente desarrolladas, sino que solo sugerencias. Entonces, por ejemplo, paso buscando cosas, tomo ideas y las construyo. Y lo adapto a situaciones, por ejemplo. Entonces, aquí van a ver algunas ideas, que él tiene una página que se llama When Math Happens, que es, digamos, una traducción es cuando la matemática ocurre o cuando la matemática pasa, donde proponen una serie de ideas, que es de profesores de Estados Unidos,
para hacer, por ejemplo, no necesariamente solo modelado, sino que actividades así interesantes, motivantes para los estudiantes. Entonces, si buscan este nombre en este canal, van a encontrar este videito y seguramente eso los va a llevar a su página, donde encontrarán estas ideas, aunque están en inglés, pero que de repente les sirve y las podrán adaptar. ¿Ya? Voy a terminar. Okay. Nos dice Daniel Morales, ¿cómo coordinar la interdisciplinaridad de este modelado? Es decir, involucrar a otras áreas del conocimiento. ¿Es factible? Desde luego, sí, esa es una parte importante, creo yo. Eh, eh, plantear actividades de alguna manera que estén ligadas a otras. ¿Ya? Es aquí, por ejemplo, siempre en las cuestiones de modelado, por ejemplo, ya en un poquito de grado más superiores, cuando ya los estudiantes conocen, por ejemplo, ya en bachillerato, que los estudiantes conocen algunas ideas de cálculo, por decirlo así. Por ejemplo, ahí hay muchas aplicaciones de modelado que se pueden hacer aplicadas a la biología, por ejemplo. Si estudiar la dinámica de poblaciones en ecología, ya sea de animales diversos, de organismos, de enfermedades como las que tenemos. Entonces, obviamente eso requiere un poco más de preparación, que sepamos esas conexiones, pero que sí hay, y que cada vez que lo hagamos más, mucho mejor todavía, ¿sí? Muchísimo mejor, que sí, de luego que se puede. Nos dice, excelente exposición, ¿considera que debemos incluir, permítame, el CNV en los materiales de apoyo, más actividades de modelado matemático? Absolutamente, sí, esa es una pregunta muy buena. Completamente, sí. Yo creo que hasta ahora, bueno, el CNV no hace alusión a la palabra modelado matemático en ninguna parte. No sé si alguien me corrige ahí, con lo que he visto yo, ¿no? Sí, eso sí, hay una parte del currículum nacional básico en lo referente a matemáticas que sí expresa que se deben plantear problemas, ¿sí? Para que sean de situaciones cotidianas, ¿ya? Ya José Luis Castro me dice que no hace referencia, en efecto es así. Entonces, deberíamos, ya que de alguna manera implícita el currículum lo propone, que resolver problemas, actividades que involucren situaciones de la vida cotidiana. Entonces, indirectamente, nos están diciendo que sí lo hagamos ya, pero no se ve completamente reflejado esto en los libros de texto, por ejemplo. ¿Sí? No está. Pero que yo sugiero que la hagamos, es decir, hacerla no estaría en contra de los lineamientos de la Secretaría de Educación ni de lo que dice el currículum. Ahí está, solo que la justificación es la resolución de problemas de la vida cotidiana. ¿Ya? Con eso es suficiente. Okay. Le damos espacio a dos docentes si quieren participar, que por favor levanten la mano y el equipo técnico les habilitará el micrófono. Marcos Sánchez está levantando la mano. Perfecto. Lisa. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Les saluda Marco Sánchez desde La Ceiba. Muy interesante su estrategia de los modelados matemáticos. Sin embargo, yo estaba analizando un poco cómo llevar esta parte del modelado matemático a un tema de funciones trigonométricas, por ejemplo, que se da en la matemática de bachillerato, y cómo, además de plantearlo, cómo usarlo para que el alumno no se lo aprenda con el simple teorema del SOHCAHTOA que a veces uno maneja, sino que ellos puedan ir deduciendo poco a poco a través del modelado. Ahí dependerá de la actividad. Por ejemplo, cuando usted dijo funciones trigonométricas, de inmediato se me vienen un par de cosas a la cabeza. ¿Ya? Bueno, las funciones trigonométricas sabemos ese tipo de funciones que modelan estas situaciones que se repiten, ¿ya? Que se repiten, ¿sí? Que van, alcanzan un valor, al tiempo vuelven a alcanzarlo y así están en ese proceso. Ese tipo de funciones, entonces uno puede como profesor empezar a preguntarse, si voy a enseñar esto, ¿qué tipo de cosas puedo hacer para enseñar esto? Entonces ya se me vienen cosas. Por ejemplo, nuestro corazón, ¿sí? Estas palpitaciones están ahí, haciendo esto. ¿Ya? Eso es modelado por una función trigonométrica. ¿Ya? Y ya hay modelos
ya hay funciones que nos dan, y son funciones trigonométricas en términos de cosenos de senos, ¿ya? Entonces, ¿y qué tal si partimos con eso con nuestros estudiantes? Ya y luego vemos otros detalles. Podríamos empezar. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, va y se repite en nuestros ciclos de sueño, por ejemplo? ¿Sí? Normalmente estamos dormidos a cierta hora, ¿sí? Más dormidos a cierta hora, despertamos a la otra, y son ciclos que se van repitiendo. Algunos los tenemos todos distorsionados, ¿ya? Especialmente los que tenemos bebés y nos levantan a las 3 de la mañana todos los días. Pero bueno, está ese tipo de opciones. ¿Ya? Entonces, cada tema, obviamente hay algunos que pueden ser un poco más difíciles de encontrar así una aplicación inmediata, pero por ejemplo, en estas funciones trigonométricas es de pensar situaciones de la naturaleza que exhiben estos patrones de repetición. ¿Ya? Yo le mencioné algunos, pues. Bien, muchas gracias. Le damos paso a Luis Ramos, que quiere hacer una pregunta. Buenas tardes. Bueno, mis felicitaciones para César. Créalo que al principio que empezó con su presentación, yo no sabía para dónde caminaba la exposición. Y quiero felicitarle porque ha orientado a un punto que coincide con situaciones que yo manejo y que yo estoy convencido que efectivamente deben cambiar en la enseñanza de las matemáticas. Y es que nosotros debemos elevar el nivel de exigencia o de demanda cognitiva en las tareas que les proponemos a los estudiantes. El modelado matemático, de acuerdo a las metodologías de clasificación de tareas por demanda cognitiva, independientemente del autor que consideremos, es decir, porque está la de Stein y está la de Norman Webb, el modelado implica tareas de alta demanda cognitiva. Y cambiar la enseñanza de las matemáticas proponiendo tareas de alta demanda cognitiva es proponer una matemática interesante, es proponer utilidad en las tareas matemáticas y es aumentar o incrementar ese nivel que queremos o que naturalmente tiene la matemática como ciencia. Entonces, me parece muy acertado su exposición. Le felicito, César, y creo que aquí se genera también un elemento interesante de investigación, por lo que usted mismo ha dicho, sobre la duda si aparece o no aparece en el currículo nacional básico, en los materiales educativos, el tema de modelado matemático. Así es que nos ha dejado una buena idea, nos ha dejado, bueno, ideas y un reto para cada uno de los temas, al igual que mi compañero que me antecedió en la palabra, que ha dicho cómo hacerlo en trigonometría. Pues quizá esos son los retos, eso es el papel de nosotros los educadores, buscar y producir tareas que sean interesantes, que motiven y sobre todo que tengan sentido. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. Sí, no, ya hemos conversado con el profesor Luis de estas cosas y coincidimos en esa necesidad de proponer actividades que hagan que los estudiantes profundicen sus esquemas de pensamiento, ¿ya? Que no solo repitan cosas. Entonces, proponer la creatividad. Entonces, por ejemplo, el miércoles van a ver ustedes una presentación de un profesor ahí hablando de la creatividad en matemáticas, que debemos proponer tareas a nuestros estudiantes que fomenten la creatividad. Y una de las herramientas para hacerlo, no es la única desde luego, es problemas que involucren modelamiento matemático. Y luego la resolución de problemas y otras cosas, la tecnología, ayudan desde luego. ¿Sí? Entonces, pero bueno, hay que empezar en ese camino. Si ya lo hacemos, perfecto, hay que potenciar eso. Y si no lo hacen todavía, yo los invito a intentarlo. Verán ustedes que tendrán mejores resultados con sus estudiantes. Eso garantizado casi al 100%. Bien, muchas gracias, doctor César Alvarado. Nuevamente, en nombre del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y el comité organizador del Congreso por su experiencia y conocimientos en este evento tan importante para la educación matemática. Nos despedimos no sin antes decirle que próximamente se le hará llegar un diploma de reconocimiento por su colaboración.